Parte C. Los muchos significados de la guerra en el cielo, entre comillas. La doctrina secreta señala como un hecho evidente que la humanidad colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo A. del aliento de un principio universal en su diferenciación primaria y B. de los alientos, entre comillas, innumerables procedentes de aquel aliento único en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario a las inferiores, en los planos siempre descendentes. Ahora bien, hay en la Biblia muchos pasajes en cuya faz prueban exotéricamente que esta creencia fue universal en un tiempo, y los dos más convincentes son Ezequiel 28 e Isaías 14. Los teólogos cristianos pueden, si quieren, interpretar ambos como refiriéndose a la gran guerra antes de la creación, la epopeya de la rebelión de Satán, etc., pero lo absurdo de la idea es demasiado evidente. Ezequiel dirige sus lamentaciones y reproches al rey de Tiro, Isaías al rey Ahaz, que se dedicaba al culto de los ídolos, como lo hacía el resto de la nación, excepto algunos iniciados, entre paréntesis, los llamados profetas, fin de paréntesis, que trataban de detenerla en su camino hacia el exoterismo o idolatría, que es igual, juzgue el lector mismo. En Ezequiel se dice: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, entre corchetes, según nosotros lo comprendemos, el Dios Karma, fin de corchetes, porque tu corazón se ha envanecido, y tú has dicho, yo soy un Dios, aunque tú eres un hombre. Mira, por tanto, yo haré venir extranjeros en contra tuya, y ellos sacarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y te precipitarán al abismo, entre paréntesis, o a la vida terrestre. Nota al pie, 28.2-8. El origen del príncipe de Tiro. Hay que buscarlo en las dinastías divinas, entre comillas, de los atlantes inicuos, los grandes hechiceros. No hay metáfora alguna en las palabras de Ezequiel, sino historia verdadera, por esta vez, pues la voz en el profeta, la voz del Señor, su propio espíritu que en él habló, dice: Porque tú has dicho, yo soy un Dios, estoy sentado en la sede de, entre corchetes, las dinastías divinas de, fin de corchetes, Dios, en medio de los mares, aunque eres un hombre. Mira, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te puedan ocultar con tu sabiduría. Has aumentado tus riquezas y tu corazón está exaltado a causa de tus riquezas. Mira, por tanto, extranjeros sacarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Te precipitarán y morirás con la muerte de aquellos que son muertos en medio de los mares. Ibidem. Nota al pie, ibidem. Todas estas imprecaciones no son profecías, sino sencillamente recordatorios del destino de los atlantes, los, entre comillas, gigantes de la tierra. Fin de comillas. ¿Cuál puede ser el sentido de esta última sentencia si no es un relato del destino de los atlantes? También tú, corazón, se ha envanecido a causa de tu hermosura. Nota al pie, Ibidem 17. Puede referirse al hombre celeste en el Pimander o a los ángeles caídos, que son acusados de haber caído por orgullo, a causa de la gran hermosura y sabiduría que le fueron otorgadas. Aquí no hay metáfora alguna, excepto quizás en las ideas preconcebidas de nuestros teólogos. Estos versículos se refieren al pasado y pertenecen más al conocimiento adquirido en los misterios de la iniciación que a la clarividencia retrospectiva. La voz sigue diciendo: Tú has estado en el Edén, el jardín de Dios, entre corchetes en el Satya Yuga, fin de corchetes. Todas las piedras preciosas te cubrían.
La manufactura de tus tamboriles y de tus pífanos fue preparada en ti el día en que fuiste creado. Tú eres el querubín ungido. Tú has andado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Tú eras perfecto en tus modos desde el día en que fuiste creado, hasta que se vio la iniquidad en ti. Por tanto, te arrojo de la montaña de Dios y te destruyo. Nota al pie. Ibidem 13:16. La montaña de Dios, entre comillas, significa la montaña de los dioses, o el Meru, cuya representación en la cuarta raza era el monte Atlas, la última forma de uno de los titanes divinos. Tan alto en aquellos tiempos que los antiguos creían que el cielo descansaba sobre su cima. ¿No ayudó Atlas a los gigantes en su guerra contra los dioses? Entre paréntesis, Higinus. Otra versión muestra la fábula como originándose de la afición de Atlas, hijo de Iapetos y de Climene, por la astronomía, y de morar por esta razón en la cima de las montañas más elevadas. La verdad es que Atlas, la montaña de los dioses, y también el héroe de este nombre, son el símbolo esotérico de la cuarta raza, y sus 7 hijas, las Atlántidas, los símbolos de sus 7 subrazas. El monte Atlas, según todas las leyendas, era 3 veces más alto que ahora, pues se ha hundido en 2 distintas veces. Es de origen volcánico y por esto la voz interna de Ezequiel dice: por tanto, yo haré brotar un fuego en medio de ti que te devorará. Nota al pie, Ibidem 18. Seguramente no significa, como parece ser el caso según los textos traducidos, que este fuego había de ser producido en medio del príncipe de Tiro o de su pueblo, sino en el monte Atlas, simbolizando la orgullosa raza, sabia en la magia y adelantada en artes y civilización, cuyos últimos restos fueron destruidos casi al pie de la cordillera de aquellas montañas en un tiempo gigantescas. Verdaderamente, entre comillas, tú serás un terror y nunca más volverás a ser. Fin de comillas, nota al pie, Ibidem 19. Pues hasta el nombre mismo de la raza y su destino háyanse ahora borrados de la memoria del hombre. Téngase presente que casi todos los reyes y sacerdotes antiguos eran iniciados. Que desde los últimos tiempos de la cuarta raza había habido una contienda entre los iniciados del sendero de la derecha y los de la izquierda. Finalmente, que el jardín del Edén está mencionado por otros personajes, que los judíos de la raza adámica, puesto que hasta Faraón es comparado al árbol más hermoso del Edén por este mismo Ezequiel, el cual indica que todos los árboles del Edén, los más escogidos y mejores del Líbano, tomaron consolación en las partes inferiores de la tierra, entre corchetes, pues ellos también descendieron al infierno con el faraón. Nota al pie 31, 16, 17. El único faraón que la Biblia muestra sumergiéndose en el Mar Rojo fue el rey que persiguió a los israelitas y que permaneció anónimo. Quizás por muy buenas razones, la historia fue seguramente tomada de la leyenda atlante. Fin de nota al pie. A las regiones inferiores, que son efectivamente el fondo del océano, cuyo suelo se abrió para devorar a las tierras de los atlantes y a ellos mismos, si se tiene presente todo esto y se comparan los diversos relatos, se ve entonces que los capítulos 28 y 31 de Ezequiel no se relacionan con Babilonia, Asiria ni aun con Egipto, puesto que ninguno de estos fue destruido de este modo, sino que simplemente cayeron en ruinas en la superficie y no bajo la tierra, pero sí con la Atlántida y con la mayor parte de sus naciones, y se verá también que el jardín del Edén, entre comillas, de los iniciados, no era un mito sino una localidad ahora sumergida. La luz se hallará y se apreciarán en su verdadero valor esotérico sentencias como las siguientes, entre comillas: tú has estado en el Edén, tú estuviste en la santa montaña de Dios, fin de comillas, nota al pie 28, 13, 14. Fin de nota al pie.
Pues cada nación tenía, y muchas tienen aún, montañas santas. Unas los picos himalayicos, otras el Parnaso y el Sinaí. Todas eran sitios de iniciación y moradas de los jefes de las comunidades antiguas y aún modernas de adeptos. Y también, mirad el asirio. ¿Por qué no el iniciado Atlante? Era un cedro del Líbano. Su altura se elevaba sobre todos los árboles. Los cedros en el jardín de Dios no podían ocultarse, de modo que todos los árboles del Edén le envidiaban. Nota al pie. 31.3.9. En toda Asia Menor, los iniciados eran llamados árboles de la justicia y cedros del Líbano, así como también algunos reyes de Israel. Lo mismo sucedía con los grandes adeptos en la India, pero solo los adeptos de la mano izquierda. Cuando el Vishnu Purana dice que el mundo fue invadido por los árboles, mientras los prachetasas que pasaron 10.000 años de austeridad en el vasto océano. Cuando el Vishnu Purana dice, entre comillas, el mundo fue invadido por los árboles, fin de comillas, mientras los prachetasas que pasaron 10.000 años de austeridad en el vasto océano estaban absortos en sus devociones, la alegoría se refiere a los atlantes y adeptos de los primeros tiempos de la quinta raza, los arios. Otros, entre comillas, árboles, entre paréntesis, brujos adeptos, fin de paréntesis, se extendieron y ensombrecieron la tierra sin protección, y el pueblo pereció, no siéndole posible trabajar durante 10.000 años, fin de comillas. Luego se muestra a los sabios, a los rishis de la raza aria, llamados prachetasas, entre comillas, saliendo de las profundidades. Nota al pie, Vishnu Purana, Wilson, volumen 3, página 1. Fin de nota al pie. Y destruyendo por medio del viento y de las llamas que salían de sus bocas a los, entre comillas, árboles, fin de comillas, inicuos, y a todo el reino vegetal, hasta que Soma, entre paréntesis la luna, el rey del mundo vegetal, los apacigua aliándose con los adeptos del sendero de la derecha, a quienes ofrece como esposa amarilla, la prole de los árboles. Nota al pie. Esto es pura alegoría. Las aguas son un símbolo de sabiduría y de conocimiento ocultos. Hermes representaba la ciencia sagrada bajo el símbolo del fuego. Los iniciados del norte bajo el del agua. Esta última es producto de Nara, el espíritu de Dios, o más bien Paramatman, el alma suprema. Dice Kulyukubata, significando Narayana, aquel que mora en el océano o está sumergido en las aguas de la sabiduría. Pues, entre comillas, el agua es el cuerpo de Nana, fin de comillas, Vayu Purana. De aquí procede la declaración de que durante 10.000 años permanecieron en la austeridad, entre comillas, en el vasto océano, fin de comillas, y que se les muestre surgiendo de él. Ea, el dios de la sabiduría, es el pez sublime, y Dagon u Oanes es el hombre pez caldeo que surge de las aguas para enseñar la sabiduría. Fin de nota al pie. Esto alude a la gran lucha entre los hijos de Dios y los hijos de la sabiduría tenebrosa, nuestros antepasados, o los adeptos talantes y arios. Toda la historia de ese período está alegorizada en el Ramayana, que es el relato místico en forma épica de la lucha entre Rama, el primer rey de la dinastía divina de los primeros arios, y Ravana, la personificación simbólica de la raza atlante, entre paréntesis Lanka, fin de paréntesis. Los primeros eran las encarnaciones de los dioses solares, los segundos las de los devas lunares. Esta fue la gran batalla entre el bien y el mal, entre la magia blanca y la negra, por la supremacía de las fuerzas divinas sobre los poderes terrestres inferiores o cósmicos.
Si el estudiante quiere comprender mejor esta última declaración, diríjase al episodio Anojita del Mahabharata, donde el Brahman dice a su esposa: yo he percibido por medio del yo, con mayúscula, la sede que está en el yo, con mayúscula, entre paréntesis, la sede, fin de paréntesis, donde mora el Brahman libre, de los pares de opuestos. Y la luna, juntamente con el fuego, entre paréntesis, o el sol, fin de paréntesis, sosteniendo a todos los seres como propulsor del principio intelectual. Nota al pie. Capítulo 5, Sacred Books of the East, volumen 8, página 257. Fin de nota al pie. La luna es la deidad de la mente, entre paréntesis Manas, fin de paréntesis, pero solo en el plano inferior, dice un comentario. Manas es doble, lunar en su parte inferior, solar en la superior. Es decir, es atraído en su aspecto superior hacia Buddhi y en el inferior desciende dentro y escucha la voz de su alma animal, llena de deseos egoístas y sensuales. Y aquí está contenido el misterio de la vida del adepto y del hombre profano, así como también el de la separación post-mortem del hombre divino del animal. El Mahabharata, cada una de cuyas líneas debe leerse esotéricamente, descubre con un magnífico simbolismo y alegoría las tribulaciones tanto del hombre como del alma. En el Anujita dice el Brahman: en el interior, entre paréntesis dentro del cuerpo, en medio de todos estos, entre paréntesis, aires vitales, entre corchetes, principios, fin de corchetes, que recorren el cuerpo y se absorben el uno en el otro, nota al pie. Esto lo explica el hábil traductor de la Anujita en una nota, página 258, en estas palabras. El sentido parece ser el siguiente. El curso de la vida en el mundo es debido a las operaciones de los aires vitales que dependen del yo y que conduce a sus manifestaciones como almas individuales. Fin de nota al pie. Arde el fuego. Nota al pie. Vaishvanara es una palabra que se usa a menudo para denotar el yo, explica Nilakanta. Fin de nota al pie. Séptuple Vaishvanara, nota al pie. Y vida en página 259, traducido por Kasinat Timbak Telang, M.A. Bombay. Fin de nota al pie. Pero el alma principal es Manas o la mente, de ahí que asoma a la luna, se la muestra aliándose con la porción solar de aquella, personificada por los prachetasas. Pero de las 7 claves que descubren los 7 aspectos de Ramayana, así como los de toda escritura, este es solo uno, el metafísico. El símbolo del árbol representando a diversos iniciados era casi universal. Jesús es llamado el árbol de la vida, entre comillas, así como todos los adeptos de la buena ley, mientras que a los del sendero de la izquierda se les llama los árboles que se secan. Juan Bautista habla de segur, entre comillas, para la raíz de los árboles, entre comillas, nota al pie, Mateo 3:10, fin de nota al pie, y los reyes de los ejércitos asirios son llamados árboles, entre comillas, nota al pie, Isaías 10:19, fin de nota al pie. El verdadero significado del jardín del Edén ha sido expuesto suficientemente en Isis sin velo. Ahora bien, la escritora ha oído más de una vez expresar sorpresa porque Isis sin velo contuviese tan poco de las doctrinas que ahora se enseñan. Esto es completamente erróneo, pues las alusiones a tales enseñanzas abundan, aun cuando las enseñanzas mismas se reservasen. Entonces no había llegado el tiempo, como tampoco ha sonado hasta el presente, la hora en que pueda decirse todo. Un crítico de budismo esotérico escribía una vez: en Isis sin velo no se menciona a ningún atlante ni a la cuarta raza que precedió a la nuestra, la quinta. Yo, que escribí Isis sin velo, sostengo que los atlantes son mencionados como nuestros predecesores, porque ¿qué puede haber más claro que la siguiente declaración al hablar del libro de Job? En el texto original, en lugar de cosas muertas, entre comillas, está escrito Refaim, muertos, gigantes u hombres primitivos poderosos, en los cuales, entre comillas, evolución,
podría hacer proceder un día nuestra raza presente. Nota al pie, Obsit 1, 133. Ahora se le invita a que lo haga, ya que la alusión queda completamente explicada, pero los evolucionistas, es seguro, se negarán hoy como se negaron hace 10 años. La ciencia y la teología están en contra nuestra, por tanto ponemos ambas en duda, y lo hacemos en defensa propia, fundándose en nebulosas metáforas esparcidas por los profetas y en el Apocalipsis de San Juan, gran versión del libro de Enoc reeditado. Sobre estos cimientos inseguros, la teología cristiana ha edificado sus epopeyas dogmáticas de la guerra del cielo. Ha hecho más, ha empleado las visiones simbólicas inteligibles solo para los iniciados como columnas sobre las cuales se sostenga todo el enorme edificio de su religión. Y ahora tales columnas se han tornado en débiles cañas y la ingeniosa fábrica se está viniendo al suelo. Todo el esquema cristiano se funda sobre este Jaquín y Boaz, las dos fuerzas contrarias del bien y del mal, Cristo y Satán. Hay dos Agakai Kai Duameik, entre corchetes, fuerzas benignas y malignas, fin de corchetes. Quítesele al cristianismo su puntal principal de los ángeles caídos, y el jardín del Edén se desvanecerá con su Adán y Eva en aire sutil. Y el Cristo, en su carácter exclusivo de único Dios y Salvador, y la víctima de la redención por el pecado del hombre animal, se convertirá en un mito inútil y sin sentido. En un número antiguo de la Revue Archéologique, un escritor francés, Monsieur Maury, observa que esta lucha universal entre espíritus buenos y malos parece ser tan solo la reproducción de otra guerra más antigua y más terrible, la cual, según los mitos antiguos, tuvo lugar antes de la creación del universo entre las legiones fieles y las rebeldes. Nota al pie, 1845, página 41, fin de nota al pie. Lo decimos otra vez, es una simple cuestión de prioridad. Si el Apocalipsis de Juan hubiera sido escrito en el período védico y no hubiese la seguridad de que es sencillamente otra versión del libro de Enoc y de las leyendas del dragón de la antigüedad pagana, la grandiosidad y la hermosura de las imágenes hubiesen inclinado la opinión del crítico en favor de la interpretación cristiana de esa primera guerra, cuyo campo de batalla fue el estrellado cielo y los primeros muertos los ángeles. Pero según están las cosas, sin embargo, hay que referir el Apocalipsis, suceso por suceso, a otras visiones mucho más antiguas. Para la mejor comprensión de las alegorías apocalípticas y de la epopeya esotérica, rogamos al lector que se dirija al Apocalipsis y que lea el capítulo 12 desde el versículo 1 al 7. Esto tiene varios significados, y mucho se ha encontrado ya respecto a las claves astronómicas y numéricas de este mito universal, las que ahora podemos presentar. Es un fragmento, unas pocas indicaciones respecto de su significado secreto, que encierran los anales de una verdadera guerra, la lucha entre los iniciados de las dos escuelas. Muchas y diversas son las alegorías que aún existen construidas sobre esta misma piedra fundamental. El relato verdadero, el que revela todo el significado esotérico, se encuentra en los libros secretos, pero estos están fuera del alcance de la escritora. En las obras exotéricas, sin embargo, el episodio de la guerra Taraka y algunos comentarios esotéricos pueden quizás darnos una clave. En todos los Puranas se describe el suceso con más o menos variaciones que muestran su carácter alegórico. En la mitología de los primeros arios védicos, así como en los últimos relatos puránicos, se hace mención de Buda, entre comillas, el sabio, fin de comillas, el instruido en la sabiduría secreta, el cual es el planeta Mercurio en su eugemerización. El hindú Classical Dictionary atribuye a Buda la paternidad de un himno de Rig Veda. Por tanto, no puede ser en modo alguno una ficción posterior de los brahmanes, sino que es verdaderamente una personificación antiquísima. Investigando en su genealogía, o más bien teogonía, es como se descubren los hechos siguientes. Como mito, es hijo de Tara, la esposa de Brihaspati, el de color de oro, y de Soma, la luna, entre paréntesis masculina, fin de paréntesis, que a semejanza de París
arrebata esta nueva Helena del reino sideral indo a su esposo. Esto origina una gran pendencia y guerra en Svarga, el cielo. El episodio ocasiona una batalla entre los dioses y los asuras. El rey Soma encuentra aliados en Usanas, Venus, el jefe de los Danavas, y los dioses son capitaneados por Indra y Rudra, que luchan con Brihaspati. Este último está ayudado por Shankara, Shiva, quien, habiendo tenido por gurú a Angiras, padre de Brihaspati, defiende a su hijo. Indra es aquí el prototipo indo de Miguel, el Archistrategus y el matador de los ángeles, del dragón, puesto que uno de sus nombres es Jishnu, el jefe de la hueste celestial. Ambos combaten, lo mismo que algunos titanes hicieron contra otros titanes en defensa de dioses vengativos. Un partido a favor de Júpiter tonante en la India. Brihaspati es el planeta Júpiter, lo cual es una coincidencia curiosa, y el otro en defensa del siempre tonante Rudra. Durante esta guerra, Indra es abandonado por su guardia de Corps, los dioses de la tempestad, Maruts. La historia es muy sugestiva en algunos de sus detalles. Imaginemos algunos de ellos y tratemos de descubrir su significado. El genio, o regente, entre comillas, que preside el planeta Júpiter es Brihaspati, el esposo perjudicado. Es el instructor o gurú espiritual de los dioses representantes de los poderes procreadores. En el Rig Veda es llamado Brahmanaspati, nombre de una deidad en quien está personificada la acción de los que son adorados sobre los dioses. De aquí que Brahmaspati represente la materialización de la gracia divina, por decirlo así, por medio del ritual y las ceremonias, o sea, el culto exotérico. Tara, nota al pie, véase Hindu Classical Dictionary de Dawson para más informes sobre el asunto, fin de nota al pie. Su esposa es por otra parte la personificación de los poderes de los iniciados en Gupta Vidya, el conocimiento secreto, como se verá. Soma es astronómicamente la luna, pero en fraseología mística es también el nombre del brebaje sagrado que bebían los brahmanes y los iniciados durante sus misterios y ritos del sacrificio. La planta soma es el Asclepias ácida, que produce un jugo del cual se hace esta bebida mística, el brebaje soma. Solo los descendientes de los rishis, los agniortris, o sacerdotes del fuego de los grandes misterios, conocían todos sus poderes. Pero la verdadera propiedad del soma real era y es hacer un nuevo hombre del iniciado después que renace. Esto es, cuando principia a vivir en su cuerpo astral. Nota al pie, véase 5 Years of Theosophy Art de Elixir Life. Fin de nota al pie. Pues su naturaleza espiritual, sobreponiéndose a la física, hace que pronto él se deshaga de esta y hasta de una parte de aquella forma etérica. Nota al pie. El participador de soma se encuentra a la vez ligado a su cuerpo físico y, sin embargo, aparte del mismo en su forma espiritual. Libre del primero, remóntase entonces a las regiones etéreas elevadas, convirtiéndose virtualmente, entre comillas, en uno de los dioses, pero conservando en su cerebro físico el recuerdo de lo que ve y aprende. Hablando claramente, Soma es el fruto del árbol del conocimiento, prohibido por el celoso Elohim a Adán y Eva, o Yahvé, no sea que el hombre se convierta en uno de nosotros. Fin de nota al pie. Antiguamente no se daba nunca Soma a los brahmanes no iniciados, a los simples grijastas o sacerdotes del ritual exotérico. Así pues, Brihaspati, por más que fuera el gurú de los dioses, representaba sin embargo la forma de la letra muerta del culto. Tara, su esposa, símbolo del que, aunque aliado al culto dogmático, ansía la verdadera sabiduría, es a la que se muestra como iniciada en sus misterios por el rey Soma, el dador de esa sabiduría. Por esto, en la alegoría aparece Soma robándola.
El resultado de esto es el nacimiento de Buda, la sabiduría esotérica, Mercurio, Hermes, en Grecia y en Egipto. Se le presenta como, entre comillas, tan bello, fin de comillas, que hasta ese esposo, aún sabiendo muy bien que Buda no es fruto de su culto de la letra muerta, reclama al, entre comillas, recién nacido como su hijo, fruto de sus ritos y fórmulas sin sentido. Nota al pie. Lo mismo vemos en las religiones exotéricas modernas. Fin de nota al pie. Tal es, en pocas palabras, uno de los significados de la alegoría. La guerra en el cielo se refiere a varios sucesos de esta clase en diversos y diferentes planos de ser. El primero es puramente un hecho astronómico y cósmico perteneciente a la cosmogonía. Mr. John Bentley creyó que para los indos de la guerra en el cielo era solo una figura que se refería a sus cálculos de periodos del tiempo. Nota al pie. Historical View of the Hindu Astronomy, citando de esta obra con referencia a Argavata, entre corchetes Aryabhata, fin de corchetes, que se dice da una gran aproximación a la verdadera relación entre los diversos valores para los cómputos del valor P. El autor de The Source of Measures reproduce una declaración curiosa. Dice él que Mr. Bentley estaba muy familiarizado con los conocimientos matemáticos y astronómicos de los indos. Esta afirmación suya puede, pues, tomarse como auténtica. El mismo rasgo notable entre tantas naciones orientales y antiguas de ocultar celosamente los arcanos de esta clase de conocimientos es muy marcado entre los indos. Lo que se daba para la enseñanza e investigación pública era solo una aproximación de conocimientos más exactos pero ocultos. Y esta misma hipótesis de Mr. Bentley presenta un sorprendente ejemplo del acerto, y explicado mostrará que la astronomía y las ciencias exotéricas indas se derivaban de un sistema más exacto que el europeo, el cual el mismo Mr. Bentley por supuesto considera mucho más avanzado que los conocimientos indos de todos los tiempos y generaciones. Página 86 y 87. Esta es la desgracia de Mr. Bentley y no aminora la gloria de los antiguos astrónomos indos, que eran todos iniciados. Fin de nota al pie. Esto sirvió, cree él, de prototipo a las naciones occidentales para construir su guerra de los titanes. El autor no se equivoca del todo, pero tampoco está enteramente en lo firme. Si el prototipo sideral se refiere verdaderamente a un periodo premanvantárico y reposa por completo sobre el conocimiento de los iniciados arios, que los iniciados arios pretenden tener de todo el programa y progreso de la cosmogonía, nota al pie, la doctrina secreta enseña que todos los sucesos de importancia universal, tales como los cataclismos geológicos, al final de una raza y principio de otra nueva, envolviendo un gran cambio espiritual, moral y físico en la humanidad, están premeditados y preconcebidos, por así decirlo, en las regiones siderales de nuestro sistema planetario. La astrología está basada por completo sobre esta relación íntima y mística entre los cuerpos celestes y la humanidad, siendo este uno de los grandes secretos de la iniciación y misterios ocultos. Fin de nota al pie. La guerra de los titanes no es sino una copia legendaria y deificada de la verdadera guerra que tuvo lugar en el Kailasa himaláyico, entre paréntesis el cielo, el lugar de las profundidades del espacio cósmico interplanetario. Es el relato de la terrible lucha entre los hijos de Dios y los hijos de la sombra, de las razas cuarta y quinta. De estos dos sucesos mezclados entre sí por las leyendas tomadas del relato exotérico de la guerra declarada por los asuras contra los dioses, es de donde han partido todas las tradiciones nacionales subsiguientes sobre el asunto. Los asuras, que posteriormente fueron transformados en malos espíritus y dioses inferiores eternamente en guerra con las grandes deidades, son esotéricamente los dioses de la sabiduría secreta. En las partes más antiguas del Rig Veda, son ellos los espirituales y los divinos, pues el término asura se aplica al espíritu supremo y es el mismo gran aura de los mazdeístas. Nota al pie, véase Vendidad D.E. Dharmesteter, introducción, página LB3, Sacred Books of the East, volumen 2. Hubo un tiempo en el que los mismos dioses Indra, Agni y Varuna pertenecían a los asuras. En el
Tirilla Brahmana, el aliento, entre paréntesis, Asu, fin de paréntesis, de Brahma Prajapati, se vivificó y de este aliento creó él a los asuras. Más tarde, después de la guerra, los asuras son llamados enemigos de los dioses. De aquí, A-suras, siendo la A inicial un prefijo negativo o no dioses, pues los dioses se denominan suras. Esto relaciona luego a los asuras y sus huestes, que más adelante se enumeran como los ángeles caídos de las iglesias cristianas, una jerarquía de seres espirituales que se encuentran en todos los panteones de las naciones antiguas y hasta de las modernas, desde la zoroastriana hasta la de los chinos. Son ellos los hijos del aliento creador primordial al principio de cada nuevo Mahakalpa o Manvantara. Del mismo rango que los ángeles que habían permanecido fieles, eran los aliados de Soma, el padre de la sabiduría esotérica, contrarios a Brihaspati, representación del culto ritualista o ceremonial. Evidentemente han sido degradados en el espacio y en el tiempo a la categoría de poderes contrarios o demonios por las ceremonialistas a causa de su rebelión contra la hipocresía, el culto simulado y la forma de la letra muerta. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero carácter de todos los que lucharon en unión con ellos? Estos son: 1. Usanas, o la hueste del planeta Venus, convertida ahora en Lucifer católico romano, el genio de la estrella del día. Nota al pie, véase Isaías 14:12. Tsaba, fin de nota al pie. Tsaba o ejército de Satán. 2. Los Daityas o Danavas son los titanes, los demonios y gigantes que vemos en la Biblia. Nota al pie, Génesis 6. Fin de nota al pie. La progenie de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Su nombre genérico muestra su pretendido carácter y pone en claro al mismo tiempo el animus secreto de los brahmanes, pues ellos son los Kratudvishas, los enemigos de los sacrificios o simulacros esotéricos. Estas son las huestes que combatieron contra Brihaspati, la representación de las religiones exotéricas populares y nacionales, y contra Indra, el dios del cielo visible, el firmamento que en el Veda primitivo es el dios más elevado del cielo cósmico, la morada propia de un dios extracósmico y personal, sobre el cual no puede nunca remontarse ningún culto exotérico. 3. Luego vienen los nagas. Nota al pie, los orientalistas describen a los nagas como un pueblo misterioso, cuyas huellas se encuentran en abundancia en la India hasta hoy día, y que vivían en Nagadvipa, uno de los 7 continentes o divisiones de Bharatasvarsha, la India antigua, siendo la ciudad de Nagpur una de las más antiguas del país. Fin de nota al pie. Luego vienen los nagas, los sarpas, serpientes o serafines. Estos también muestran su carácter por el sentido secreto de su emblema. En mitología son seres semidivinos con cara humana y cola de dragón. Por tanto, es innegable que ellos son los serafín judíos. Entre paréntesis, compárese Serapis, zarpa y serpiente, fin de paréntesis, siendo el singular Sarap, ardiente ígneo. Véase Isaías 6, 2 y 3. La angeología cristiana y judía hacen una distinción entre los serafim y los querubines o querubes, que vienen en segundo lugar. Esotérica y cabalísticamente son idénticos, pues los querubines son simplemente el nombre de las imágenes o semejanzas de cualquiera de las divisiones de las huestes celestiales. Ahora bien, según se ha dicho ya, dragones y nagas son los nombres que se daban a los iniciados ermitaños a causa de su gran sabiduría y espiritualidad, y por vivir en subterráneos. Así cuando Ezequiel, nota al pie, 28, 3 y 4, fin de nota al pie, aplica el adjetivo de querub al rey de Tiro y le dice que por su sabiduría y entendimiento no hay secreto que se le pueda ocultar, muestra al ocultista que es un, entre comillas, profeta, fin de comillas, quizás aún partidario del culto exotérico, que truena contra el iniciado de otra escuela y no contra un Lucifer imaginario. Un querubín caído de las estrellas y después del jardín del Edén.
De modo que la llamada guerra es también, en uno de sus muchos significados, un anal alegórico de la lucha entre las dos clases de adeptos, los del sendero de la derecha y los del de la izquierda. Había 3 clases de rishis en la India que fueron los primeros adeptos conocidos: los de estirpe real o rajarshis, reyes y príncipes que adoptaban la vida ascética; los divinos de Rishis o hijos de Dharma o Yoga; y los brahmarshis, descendientes de aquellos rishis que fueron los fundadores de los gotras de los brahmanes o razas de casta. Ahora bien, dejando por un momento las claves mítica y astronómica, las enseñanzas secretas muestran a muchos atlantes que pertenecieron a estas divisiones, y hubo luchas y guerras entre ellos, de facto y de jure. Narada, uno de los más grandes rishis, fue un Devarishi, y se le muestra en constante y eterna contienda con Brahma, Daksha y otros dioses y sabios. Por tanto, podemos afirmar sin temor que cualquiera que sea el significado astronómico de esta leyenda universalmente admitida, su aspecto humano está basado en sucesos reales históricos, desfigurados y convertidos en dogma teológico, solo para servir a fines eclesiásticos. Lo mismo que es arriba es abajo. Los fenómenos siderales y la conducta de los cuerpos celestes en los cielos fueron tomados como modelo, y el plan fue ejecutado abajo sobre la tierra. Por esto, el espacio, en su sentido abstracto, fue llamado el reino del conocimiento divino, y por los caldeos o iniciados, Ab-Soo, la morada o el Padre, esto es, la fuente del conocimiento, porque en el espacio es donde moran los poderes inteligentes que de un modo invisible gobiernan el universo. Nota al pie. No menos sugestivas son las cualidades atribuidas a Rudra, Shiva, el gran yogi, el antepasado de todos los adeptos y en esoterismo uno de los más grandes reyes de las dinastías divinas, llamado el primero y el último. Él es el patrón de la tercera, cuarta y quinta razas raíces, pues en su carácter más primitivo es el asceta Digambara, revestido de los elementos. Trilochana, el de 3 ojos. Panchana, el de 5 caras. Alusión a las 4 razas pasadas y a la quinta actual. Pues aunque tiene 5 caras, solo posee 4 brazos, toda vez que la quinta raza vive aún. Es el dios del tiempo, Saturno Cronos, como lo muestra su tambor Damaru en forma de reloj de arena. Y cuando se le acusa de haber cortado la quinta cabeza de Brahma, dejándole solo 4, es también una alusión a cierto grado de iniciación y también a las razas. Fin de nota al pie. Del mismo modo y sobre el plano del zodíaco, en el océano superior a los cielos, cierto reino de la tierra, un mar interior, fue consagrado y denominado el abismo de la sabiduría. En este, 12 centros en forma de 12 islas pequeñas representando los signos del zodíaco, 2 de los cuales permanecieron durante edades siendo los signos del misterio. Nota al pie, la idea de Gustavo Seifert de que los signos del zodíaco eran solo 10 en los tiempos antiguos es errónea. Solo 10 eran conocidos del profano, pero los iniciados los conocían todos desde el tiempo de la separación de la humanidad en sexos, de donde se originó la separación en 2 de Virgo-Escorpión. Esta separación, debida a la adición de un signo secreto y al de Libra, inventado por los griegos, en el lugar del nombre secreto que no se dio, hizo el número 12. Véase Isis Simbelo 2, 456. Fin de nota al pie. Los signos del misterio eran las mansiones de 12 hierofantes y maestros de sabiduría. Este mar de sabiduría o conocimiento, nota al pie, esto puede que sea una clave del nombre simbólico del Dalai Lama, pues es el océano. Lama significa el océano de sabiduría. El Ave habla de esto. Fin de nota al pie. Este mar de sabiduría o conocimiento permaneció durante edades, donde ahora se extiende el desierto de Sham o Gobi. Existió hasta el último gran período glacial en que un cataclismo local que desplazó las aguas hacia el sur y hacia el este formó el gran desierto, hoy desolado.
quedando tan solo cierto oasis como un lago y una isla en medio de él como reliquia del anillo zodiacal en la Tierra. Durante edades, el abismo del agua, que para las naciones que precedieron a los babilonios posteriores era la mansión de la Gran Madre, el post-tipo terrestre de la Gran Madre Caos en el cielo, el padre de Ea, la sabiduría, el cual fue a su vez el prototipo primitivo de Oanes, el hombre pez de los babilonios, durante edades, pues el abismo o caos fue la mansión de la sabiduría y no del mal. La lucha de Bel y luego de Merodach, el dios Sol, con Tiamat, el mar y su dragón. Guerra que terminó con la derrota de este y tiene un sentido puramente cósmico y geológico, así como también histórico. En una página arrancada a la historia de las ciencias secretas y sagradas, su evolución, desarrollo y muerte para las multitudes profanas se relaciona a. Con la desecación sistemática y gradual de inmensos territorios por el sol ardiente. En cierto periodo prehistórico, uno de los terribles agotamientos que terminaron con la transformación gradual de tierras en un tiempo fértiles y con agua abundante en los arenosos desiertos que hoy existen. Y B. Con la igualmente sistemática persecución de los profetas del sendero de la derecha por los de la izquierda. Estos últimos, habiendo inaugurado el nacimiento y la evolución de las castas sacerdotales, han conducido finalmente al mundo a todas esas religiones exotéricas inventadas para satisfacer el gusto depravado de los hoi polloi y los ignorantes por la pompa ritualista y la materialización del principio incognoscible siempre inmaterial. Esto fue una cierta mejora sobre la brujería atlante, cuyo recuerdo permanece en la memoria de todo el mundo literario que lee sánscrito en la India, así como en las leyendas populares. Sin embargo, fue una parodia y una profanación de los misterios sagrados y de su ciencia. El rápido progreso del antropomorfismo y de la idolatría condujo a la quinta raza primitiva, como condujo a la cuarta, otra vez a la brujería, aunque en menor escala. Finalmente, hasta los 4 Adanes, entre comillas, que simbolizaban bajo otros nombres las 4 razas precedentes, fueron olvidados y pasando de una generación a otra, cargada cada una con algunos mitos adicionales, fueron últimamente ahogados en ese océano de simbolismo popular llamado los panteones. Sin embargo, existen aún hoy en las tradiciones judías más antiguas el primero, el Tselem, el Adán sombra, los Chayas de nuestra doctrina, el segundo, el Adán modelo, copia del primero y macho y hembra del Génesis exotérico, el tercero, el Adán terrestre, antes de la caída andrógino, y el cuarto, el Adán después de su caída, esto es, separado en sexos o el Atlante puro. El Adán del jardín del Edén o el antepasado de nuestra raza, la quinta. Es un compuesto ingenioso de los 4 anteriores. Según se declara en el Zohar, Adán, el primer hombre, no se encuentra ahora en la tierra, no se encuentra en todo lo de abajo. Pues ¿de dónde viene la tierra inferior? De la cadena de la tierra y del cielo arriba. Esto es, de los globos superiores, los que preceden a nuestra tierra y están sobre ella. Y de ella, entre corchetes la cadena, fin de corchetes, salieron seres diferentes unos de otros. Algunos con vestidos, entre paréntesis pieles, sólidos, entre corchetes, algunos con cascarones, entre paréntesis clipot, fin de paréntesis, algunos en cáscaras rojas, algunos en negras, algunos en blancas y algunos de todos los colores. Nota al pie, Zohar 3, 9b, 10a, Ed Brody, Editorial Cremona 3, folio 4a, columna 14, Kabbalah de Mayer, página 416-417. Fin de nota al pie. Lo mismo que en la cosmogonía caldea de Beroso y que en las estancias que se acaban de exponer, algunos tratados de la Kabbalah hablan de criaturas de 2 caras, de algunas con 4 y de otras con 1, pues el Adán más elevado no descendió en todos los países, ni produjo progenie, ni tuvo muchas esposas, pero esto es un misterio. También es un misterio el dragón. Con verdad dice Rabbi Simeón ben Jochai que el comprender el significado del dragón no es para los, entre paréntesis, compañeros, estudiantes o chelas, sino solamente para los niños, esto es, los perfectos iniciados. Nota al pie.
Tal es el nombre que se daba en la antigua Judea a los iniciados, llamados también los inocentes y los infantes, esto es, los nacidos de nuevo. Esta clave abre un horizonte en uno de los misterios del Nuevo Testamento. La degollación por Herodes de los 40.000 inocentes. Existe una leyenda sobre esto y el suceso que tuvo lugar casi un siglo antes de Cristo muestra el origen de la tradición mezclada al mismo tiempo con la de Krishna. En el caso del Nuevo Testamento, Herodes representa a Alejandro Janaenus de Lida, cuya persecución y asesinato de cientos de miles de iniciados condujo a la adopción de la historia de la Biblia. La obra del principio la comprenden los compañeros, pero solo los pequeñuelos comprenden la parábola de la obra en el Principium por el misterio de la serpiente del gran mar. Nota al pie, Zohar 2.34. Fin de nota al pie. Y aquellos cristianos que lleguen a leer esto comprenderán también a la luz de la sentencia anterior quién fue su Cristo, entre comillas, pues Jesús declara repetidamente que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. Y si bien algunos de sus dichos se aplican a los niños sin metáfora, la mayor parte de las referencias a los pequeñuelos en los evangelios se refieren a los iniciados, de los cuales Jesús era uno. Pablo, entre paréntesis Saúl, es llamado en el Talmud el pequeño. El misterio de la serpiente era este. Nuestra tierra, o más bien nuestra vida terrestre, es mencionada muchas veces en las enseñanzas secretas como el gran mar, habiendo el mar de la vida quedado hasta hoy como metáfora favorita. El Sipra Dstniuta habla del caos primordial y de la evolución del universo, después de una destrucción, entre paréntesis, Pralaya, comparándolo a una serpiente enroscada. Extendiéndose aquí y allí con la cola en la boca, la cabeza retorciéndose sobre el cuello, está rabiosa y colérica, vigila y se oculta, cada 1000 días se manifiesta. Nota al pie, 1, párrafo 16, fin de nota al pie. Un comentario de los Puranas dice: Ananta Shesha es una forma de Vishnu, el Espíritu Santo de preservación y símbolo del universo, sobre el cual se supone que duerme él durante los intervalos de los días de Brahma. Las 7 cabezas de Shesha sostienen el universo. Así duerme el Espíritu de Dios o respira sobre el caos de la materia, no diferenciada antes de cada creación nueva. Dice el Sifra Dstniuta: ahora bien, un día de Brahma se compone, como ya se ha explicado, de 1000 Mahayugas, y como cada noche o periodo de reposo es igual en duración a este día, fácil es ver a lo que se refiere esta sentencia del Sipra Dstniuta de que la serpiente se manifiesta una vez cada 1000 días. E igualmente fácil es comprender dónde nos lleva el iniciado escritor del Sipra cuando dice: su cabeza se rompe en las aguas del gran mar. Según está escrito: tú divides el mar con tu fuerza, tú rompes las cabezas de los dragones en las aguas. Nota al pie, Obsit LXX153. Fin de nota al pie. Esto se refiere a las pruebas de los iniciados en esta vida física, el mar del dolor. Si se lee con una clave, alude a la sucesiva destrucción de las 7 esferas de una cadena de mundos en el gran mar del espacio. Cuando se lee con otra clave, pues cada globo o esfera sideral, cada mundo, estrella o grupo de estrellas es llamado en el simbolismo cabeza de dragón. Pero como quiera que se lea, el dragón no ha sido nunca considerado como el mal, ni tampoco lo fue la serpiente en la antigüedad. En las metáforas, ya fuesen astronómicas, cósmicas, teogónicas o simplemente fisiológicas o fálicas, la serpiente ha sido siempre considerada como símbolo divino. Cuando se menciona a la serpiente, entre corchetes cósmica, que corre con 370 saltos, nota al pie, y vid página 33, fin de nota al pie, ello significa los periodos cíclicos del gran año tropical de 25.868 años, dividido en el cálculo esotérico en 370 periodos o ciclos, así como un año solar está dividido en 365 días. Y si Miguel fue considerado por los cristianos como el vencedor de Satán, el dragón, es porque en el Talmud este personaje guerrero está representado como el príncipe de las aguas que tenía 7 espíritus subordinados bajo su dominio. Una buena razón para que la Iglesia latina hiciese de él el santo patrón de Íodos, los promontorios de Europa.
En todos, Cipra Dzniuta, la fuerza creadora, hace bosquejos y líneas espirales de su creación en forma de serpiente. Tiene la cola en la boca, porque esto es símbolo de la eternidad sin fin y de los periodos cíclicos. Sus significados, sin embargo, necesitarían un volumen para describirlos y tenemos que terminar. Así pues, el lector puede ver ahora por sí mismo cuáles son los diferentes significados de la guerra en el cielo y del gran dragón. De este modo, el dogma más solemne y temido de la Iglesia, el alfa y el omega de la creencia cristiana, y la columna de la caída y de la redención queda reducido a un símbolo pagano en las muchas alegorías de estas luchas prehistóricas. Fin de la sección 4.